Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Y hoy vamos a hacer un diseño de uñas con pigmentos, líneas y gel paint. Así que bueno, para empezar lo que hice fue esmaltar con este color cremita, beige o nude marroncito todas las uñas. Por completo los llevé a cabina y les di 2 capas de este color para que quede perfectito. Ahora con un pincel chato, cuadradito, recto, como lo quieran llamar, hice unos trazos con gel paint blanco. También lo pueden hacer con esmalte semipermanente blanco, pero a mí me gusta más usar cuando dibujo con blanco el gel paint porque es mucho más pigmentado y algunos esmaltes semipermanente blancos queda medio transparente, después tenemos que darle 2 manos y a veces el trazo no nos queda igual. La idea de estos trazos es que sean irregulares, que sea como una onda, como algo oblicuo con onditas y que no en todas las uñas sea igual. Fíjense que en uno salgo de un lado hacia el otro, en este voy desde abajo hacia arriba y tampoco es que sigo el mismo patrón de curvatura. Voy haciendo unos trazos así como me va apareciendo. En la del anular hago lo mismo, pero tratando de que ninguno de los trazos sea igual al de otra uña, que todos sean diferentes. Acá ven que me falta un poquito, entonces lo retoco, pero fíjense lo que les decía del gel paint, es mucho más pigmentado, entonces con que haga una pasada es suficiente. Obviamente pueden retocar, pero si tienen mejor pulso que yo, no van a necesitar retocar los bordes. Igualmente tampoco se preocupen tanto por los bordes porque después los vamos a delinear con otra cosa. Y por último, la del dedo más pequeñito, el meñique, es como que la onda está como si saliera del área de cutícula y después vi que me quedaba medio grueso ahí, entonces dije bueno, lo voy a completar todo como para tener una uña con el diseño diferente, ¿no? Siguiendo el mismo estilo pero diferente. Lo llevé a cabina durante 1 minuto porque es gel paint y voy a aplicar los pigmentos neón. Para aplicar los pigmentos neón voy a usar este pincel que es un Kazan de Pelo Doray, que es número 6, en realidad no es para esto este pincel, pero es el primer pincel que tuve para uñas de gel y se me despeluchó todo, entonces bueno, para aplicar pigmentos está bueno. Podría restaurarlo y usarlo para gel, pero igualmente me resulta ancho, así que no, me llevo mejor con el que tiene punta lengua de gato para hacer uñas de gel, así que igual no lo iba a usar para eso, pero si no, obviamente pueden usar un aplicador de los de sombras de ojos, que son los que usamos para los efectos y demás, o bueno, cada una puede aplicar los pigmentos de la forma que más le guste. Acá lo que estoy haciendo es colocar el pigmento amarillo en todas las uñas, pero en un pedacito. Después limpio el pincel un poco con la servilleta para sacar el exceso del amarillo y agarré un poquito del rosa. Y empiezo como a combinarlo y como a crear como un difuminado entre los 2 colores. Pero en principio lo que hago es ir colocándolos para ir acomodando dónde va a ir cada color, porque mi idea es usar todos los colores que vienen en el tubito. Entonces bueno, voy aplicando un poquito del rosa, un poquito del amarillo, ahora voy con el violeta, que el lugar donde quieran poner los colores va a depender del gusto de cada una. Yo fui poniendo como me parecía, no es que estoy siguiendo ningún patrón en específico, sino que iba viendo dónde me gustaba más colocarlo. Y de hecho ustedes pueden recrear este diseño con un solo color de pigmento, o con 2, o con 3, bueno, lo que ustedes quieran. Yo tenía ganas de usarlos todos y eso fue lo que hice, pero bueno. Y recuerden que si recrean este diseño y lo suben a sus redes sociales, por ejemplo en Instagram, me pueden etiquetar y si suben una historia o algo se las comparto. Así que bueno, continué con el violeta, después con el verde. Cuando voy a poner poquito trato de agarrar lo que se va desperdiciando de costado, que vieron que siempre vuelan para todos lados. Otra cosa, cuando vayan a usar pigmentos, pónganse una mascarilla, un barbijo, porque es muy volátil, se vuelan muchísimo los pigmentos y son micro chiquititos, así que se los pueden respirar y la verdad que no está bueno, así que cuando hagan este tipo de cosas les recomiendo que se pongan una mascarilla, además de que pueden usar guantes, por supuesto. Yo acá no me puse, pero debería haber usado.
Ahora lo que voy a hacer, porque ustedes acá están viendo que estoy haciendo un manchón terrible, pero no se preocupen porque lo que voy a hacer es, luego de haber sacudido todo el excedente del polvillo, de los pigmentos, lo que voy a hacer con un liner y top coat es cubrir todo el sector donde había hecho esta línea y le puse arriba los pigmentos, ¿no? Entonces lo voy a, primero con el liner voy delineando las partes de los bordes y ya después uso la brocha directamente del top, pero teniendo cuidado de que no haya quedado excedente del pigmento, porque recuerden que si ustedes meten adentro del frasquito la brocha con exceso de pigmento, les va a arruinar todo el frasquito. Entonces chequen eso antes de meterla otra vez. Y esto mismo lo hice en todas las uñas. Fui cubriendo con el top coat el lugar donde quería preservar el diseño, porque después yo voy a retirar los lugares donde no tenía que ir el pigmento y la idea es que nos quede el pigmento fijado solo donde estaba el fondo blanco. Entonces en esta hago lo mismo. Ven que me voy ayudando del liner y la brocha del pincel. Voy intercalando porque depende de la curva que haya. Hay algunas curvas que es más fácil hacerlas con el liner y otras con la brocha del mismo esmalte las podemos hacer. Una vez que tengo esto, lo llevo a cabina durante 30 segundos a un minuto, lo que ustedes tarden en curar el top coat. Y ahora sí viene el momento de la magia. Voy a agarrar una wipe y le voy a poner alcohol y voy a empezar a frotarla por la uña. Esto lo que va a hacer es que va a retirar, o sea, a levantar, a limpiar los restos de pigmento que hayan quedado sobre el esmalte que no tiene top coat, o sea, la parte del color cremita. Haciendo esto, habiendo hecho lo del top coat, yo me aseguro que al pasarle la wipe con alcohol no se me salga el pigmento de donde yo quería que quede. Y esto mismo lo voy a repetir en todas las uñas para que me queden todas prolijitas y limpitas. Vamos con la última. Y acá se me ocurrió hacerle unas líneas que contorneen con gel paint dorado, pero me acordé que el que tengo es con glitter, o sea, no es un color sólido. Y después vi que tenía Spider Gel o Spider Gel, como lo conozcan, en dorado, y este sí es un color sólido. Bueno, resulta que lo compré hace bastante, nunca lo había usado, y cuando lo abro vi este horror, parece una gelatina amarilla, asqueroso. Me fijé la fecha de vencimiento y dije, no está vencido, entonces solamente se le separaron las fases, o sea que lo puedo usar. Igualmente lo hubiese podido usar porque estoy haciéndolo en una mano de práctica, pero no vayan a usar productos vencidos en sus manos o en las clientas, por supuesto. Simplemente con la espatulita empecé a revolverlo y fíjense qué rápido se juntaron las fases y cómo empezó a brillar de nuevo. Ahora sí, ya está el color normal que tiene que tener. Ya sé que el Spider Gel es para otro tipo de diseños y que no es para usar con un liner, pero dije, bueno, voy a probar a ver si puedo hacerlo de esta forma. Y la verdad que me sorprendí. Obviamente tenemos que ir cortando como si fuera el gel de construcción con el pincel, haciendo movimientos circulares contra el borde, ya lo cortamos y listo. Y empecé a delinear estos trazos con trazos más finitos, con un liner, digamos, a contornear estas líneas, ¿no? Obviamente lo que me di cuenta es que como es mucho más espeso este gel, me deja un relieve que estuvo bueno porque quedó lindo, pero el problema es que obviamente no es para pintar como el gel paint o para esmaltar como un esmalte, es como para algo más puntual. Entonces la contra que le encuentro a esto es que tuve que, digamos, cargar producto en el pincel 800 veces. Pero un pro, algo a favor que le encuentro a esto, es que como es más consistente, las líneas son más perfectas. No se nos escurre y el trazo nos queda súper bien. Así que nada, a mí que no tengo muy buen pulso con el liner, la verdad que me resultó súper fácil hacer estas líneas y quedaron mucho mejor de lo que esperaba, así que bueno.
Después de contornearla se me ocurrió, porque quedaba medio ancho, dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa si le pongo una línea más por el medio, como dividiéndolo en 2 sectores. Y la verdad que me encantó cómo quedó, así que terminé haciéndoselo a todas las uñas. Fui aplicando esto mismo por las 4 uñas. Como es la manito de práctica, la del dedo pulgar no la hice, pero bueno, imagínense que ustedes pueden hacer todo un set con este diseño. E incluso también quedaría bueno si, por ejemplo, ¿no? Si la clienta o ustedes no quieren las uñas tan cargadas, este estilo lo pueden hacer en 1 o 2 uñas y el resto lisas con el esmalte cremita, o bien ustedes lo pueden combinar con el color de esmalte que ustedes quieran. A mí me pareció que para que resalte mejor los pigmentos neón iba a quedar bueno con este color de fondo, pero ya les digo, ustedes lo pueden recrear con los colores que a ustedes les gusten. Una vez que terminé de delinear, les muestro acá cómo quedó y lo llevo a cabina 1 minuto o 1 minuto y medio. Más allá de que yo tengo una lámpara de 48 watts y que en 1 minuto los gel paint o los spider gel quedan secos, curados. ¿Qué pasa? Como les contaba, tiene relieve esto, es bastante gordita la línea que hice, entonces para asegurarme que esté bien, perfectamente curado, le puse 1 minuto y después le agregué 30 segundos más. Y para finalizar voy a sellar con top coat. En este caso estoy usando el top coat brilloso, pero quédense porque ahora les voy a mostrar que hice la prueba de también cómo queda con mate de diferentes formas. Así que bueno, apliqué el top coat brillo en las 4 uñas, lo llevé a curar 30 segundos y cuando salieron quedaron así. Y ahora, como les decía, agarré el top coat mate y lo apliqué en una de las uñas por completo. Y en la otra, ahora les muestro. Tengan en cuenta cuando van a aplicar top coat mate que en general suele ser más denso, más consistente que el top coat brilloso, el glossy. Entonces la forma de aplicarlo es un poco diferente. Encima este que estoy usando yo ya está casi vacío, entonces tenía que dar vuelta al frasco a cada rato. Ahora, si ven, en la otra uña donde estoy aplicando el mate, en lugar de aplicarlo en toda la uña, lo estoy aplicando nada más en las partes donde está el color cremita o bellecito y dejando en brillo la parte de los pigmentos y del gel paint, como para tener diferentes opciones. Tenemos la opción del glossy, el brilloso, la opción toda mate o la opción mitad y mitad. Si van a hacer esta opción mitad y mitad, recuerden que primero le puse el top coat brilloso porque tengo que proteger el spider gel y los pigmentos. No se vayan a olvidar y a ponerle solo el mate y dejarlo el resto así. Y con el mate traten de hacer capas súper uniformes porque si les queda un sector sin el producto se va a ver muy feo, se va a ver ese puntito brilloso y no está bueno. Así que bueno, así finalmente es como quedó. Pónganme en los comentarios cuál de los 3 les gustó más, si todo brilloso, si todo mate o si mitad y mitad. Les voy a estar respondiendo. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!